Esta ha sido una semana realmente complicada para el presidente Donald Trump, quien ha tenido que enfrentar los adelantos del nuevo libro del periodista Bob Woodward sobre la Casa Blanca, así como la editorial de un alto funcionario en el New York Times que habla de una resistencia en el gobierno federal. ¿Teme el presidente Trump a las revelaciones? Esta pregunta es abordada en un amplio texto de Político, donde se entrevista a uno de los ex asesores de campaña, y amigo, del mandatario. La respuesta es que no. El contexto de esta semana que Michael Kruse, autor del artículo, expone también incluye la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la intervención de Rusia en las elecciones de 2016. Roger Stone, amigo del mandatario, califica al presidente Trump como un hombre duro, quizá inexperto en la política, en los tejes y manejes de Washington, pero sin temor, capaz de enfrentar la humillación de un alto funcionario sobre una supuesta resistencia en su administración. No tiene miedo, dijo Stone, el ex asesor de campaña que conoce a Trump desde 1979. Es duro como un clavo. Stone admira al Richard Nixon, conocido por su dureza, pero cree que el exmandatario parece una bola de crema frente al temple de Trump. Nixon fue más inteligente pero Trump es más duro. Kruse cita algunas frases del propio presidente, plasmadas en su libro, Sobrevivir en la cima, que publicó en medio de crisis económicas en los años 90. Me di cuenta, escribe Trump en el libro, con la ayuda del colaborador Charles Leersen, de que estaba haciendo lo que más me gusta hacer: luchar desde el borde. Rusia llamó a Estados Unidos a dejar su enfoque poco profesional y poco realista hacia Irán y respetar los intereses de Teherán en Oriente Medio. En un programa televisivo emitido la noche del martes, el canciller ruso, Sergei Lavrov, tachó de inflexible y completamente ciega la postura de Estados Unidos cuando responsabiliza a Irán por todos los problemas de la zona y exige que Teherán no tenga influencia política en sus vecinos y la región. Este es un enfoque poco profesional y poco realista, no puede prevalecer. ¿Cómo puede encerrar dentro de sus fronteras a un país con tradiciones milenarias y 75 millones de población?, destacó Lavrov. De igual modo, remarcó que otros países de la región, como Qatar, también tienen intereses. Lo más importante es que estos intereses, que no podemos negar, no generen conflictos. Irán juega un papel clave en la lucha antiterrorista en la zona y ayuda a países como Siria e Irak a derrotar grupos extremistas como ISIL, Daesh, en árabe. Además, tiene una presencia completa y permanente para establecer la seguridad en sus fronteras, como en el Golfo Pérsico. Por otra parte, el alto diplomático ruso aludió a la reciente acusación de Estados Unidos contra Irán, China, Corea del Norte y Rusia de interferir en las elecciones estadounidenses, insistiendo en que las acusaciones deben basarse en los hechos. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos habían mostrado anteriormente su preocupación de una posible intervención del Kremlin en la elección estadounidense a favor del presidente Donald Trump, pero Moscú ha rechazado en reiteradas ocasiones la acusación. Respetamos el pueblo estadounidense y sus opciones. Los que tienen tales pensamientos, rumores, chismes, la intervención de Rusia en las elecciones estadounidenses, no respetan la elección de los estadounidenses, cuestionó. En España, el dirigente del Partido Popular, PP, Pablo Casado propone sustituir muchos de aspectos de la Ley de Memoria Histórica con una Ley de la Concordia. El líder conservador ha criticado duramente la ley actual, creada para recordar las atrocidades de la guerra civil y la posterior dictadura franquista y devolver la dignidad a sus víctimas. El presidente del PP, Pablo Casado, ha criticado la ley de memoria histórica con la que se pretende recordar las atrocidades de la guerra civil y de la posterior dictadura franquista y recuperar la dignidad de las víctimas. El líder conservador quiere sustituirla por una ley de concordia para, según él, no consentir que se muerda el anzuelo de desenterrar el pasado. Las reacciones no se han hecho esperar. Desde Podemos, acusan al Partido Popular y también a Ciudadanos de defender la memoria del dictador Francisco Franco en lugar de la de las víctimas. Para recuperar la memoria y la dignidad de las víctimas, tanto el gobierno como otras formaciones de izquierdas ven necesario sacar al dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, para que sus restos mortales dejen de estar en el mismo lugar que los de sus víctimas.
Sin embargo, en Ciudadanos, siempre que la prensa pregunta sobre este asunto, intentan restarle importancia. La ley de memoria histórica es irresponsable e innecesaria para el sustituto de Mariano Rajoy al mando del Partido Popular. Pablo Casado ha criticado que se vuelva a hablar de la guerra civil. Ha dicho textualmente que es una ridícula coartada de la izquierda radical para justificar su sectarismo y disimular su incompetencia. La actual ley de memoria histórica fue uno de los éxitos del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Aprobada por el Congreso de los Diputados en 2007, establece medidas en favor de quienes fueron perseguidos y represaliados durante la guerra civil y la dictadura. El presidente de la Generalitat, gobierno regional catalán, Quim Torra, ha dejado claro su hoja de ruta, al rechazar un adelanto electoral en Cataluña. No tengo ninguna intención de convocar elecciones, y no veo el motivo de por qué, ha aseverado Torra en una entrevista concedida este miércoles a Catalunya Radio. A juicio del presidente catalán, ni la aprobación de los presupuestos de 2019, ni resolver en el Parlamento la situación de los diputados suspendidos en julio pasado por el Tribunal Supremo, entre ellos el expresidente autonómico catalán Carles Puigdemont, exigen elecciones. De igual modo, ha remarcado que adelantar los comicios es incompatible con el llamamiento a la movilización que hizo en su conferencia política de ayer martes y con la marcha a por los derechos civiles que pretende impulsar hasta la celebración de los juicios a los líderes soberanistas investigados. Respecto a la situación de Puigdemont en el exilio en Alemania, el presidente de Cataluña ha expresado su deseo de verle de nuevo en la Generalitat, mientras ha rechazado incluir la situación de los soberanistas encarcelados en la negociación con el gobierno central. Por otra parte, Torra ha repetido su pedido de llevar a cabo un referéndum por la independencia. La República Catalana fue proclamada en octubre de 2017 y la única posibilidad de canjear esa declaración política de independencia es un referéndum pactado con el Estado como el del 1 de octubre. Por ello ha pedido al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que acceda a negociar uno sobre la independencia y no sobre el Estatuto de Cataluña, como propuso el pasado lunes Sánchez. Tras el referéndum de independencia y la posterior declaración de independencia en Cataluña en 2017, el gobierno español, presidido entonces por Mariano Rajoy, cesó al gobierno catalán en pleno. Desde aquel entonces, los líderes secesionistas han tratado de buscar apoyo internacional para su causa y para evitar la justicia española se han tenido que autoexiliarse en Europa. El vicepresidente de E.U. Mike Pence requirió a Paraguay reconsiderar la decisión de retornar su embajada ante Israel desde Al-Quds, Jerusalén, a Tel Aviv. Según un comunicado de la Casa Blanca, Pence llamó el jueves por teléfono al presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, para exigirle que cumpla el compromiso previo de Paraguay de mover la embajada como una señal de la relación histórica que el país ha mantenido con Israel y los Estados Unidos. El miércoles, Abdo Benítez, al frente del gobierno desde mediados de agosto, enfureció al régimen de Israel, al anunciar que anulaba la orden de su antecesor, Horacio Cartes, de mover la embajada paraguaya de Tel Aviv a la ciudad palestina de Al-Quds. Cartes, en afinidad con Estados Unidos y Guatemala, trasladó su embajada al Quds en mayo, rompiendo con décadas de consenso internacional sobre la capitalidad de la Ciudad Santa, cuya parte oriental, ocupada por Israel desde 1967, es reivindicada por los palestinos como la capital de su estado. El canciller paraguayo, Luis Alberto Castiglioni, dijo que en una conversación muy amable Abdo le ha dejado claro a Pence que Paraguay tomó esta decisión con un afán de contribuir al proceso de negociar una paz en los territorios ocupados palestinos. Las reacciones ante la decisión de Paraguay fueron de aceptación y rechazo. Del lado israelí, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ordenó el cierre de la embajada israelí en la capital paraguaya, Asunción, y llamó a consultas a su representante diplomático. Mientras tanto, Palestina anunció que abrirá inmediatamente su embajada en Paraguay. La Liga Árabe, a la cual pertenecen 22 estados desde Egipto hasta Yemen, emitió un comunicado el jueves para celebrar la decisión del gobierno paraguayo. Luego se sumó Turquía, anunciando que también abriría una embajada en el país suramericano.
Además, el pasado diciembre, 128 de los 193 Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas, ONU, votaron a favor de una resolución en rechazo de la controvertida decisión del presidente de E.U. Donald Trump, de reconocer al Quds como capital israelí y trasladar allí su embajada.